procedimientos que hay que realizar en el paciente, farmacológicos, clínicos, ¿no? Para establecer una situación adecuada para su tratamiento a fin de evitar o minimizar los riesgos productos de dicho procedimiento. A veces solicitamos por ejemplo estudios complementarios cuando no sabemos cómo se encuentra el estado de salud del paciente. Ayer, por ejemplo, procedimos a tomar la presión arterial y estaba en 178 sobre 100 milímetros de mercurio en la paciente. Estaba volando la presión arterial elevada. Tenemos razón del riesgo que representa en cada paciente al procedimiento mismo de la cirugía, ¿no? En pacientes con conmociones sistémicas se incrementan los riesgos para su procedimiento. Ya la otra vez que hablamos, recuerden los bifosfonatos. Justo llegamos por ahí una paciente que se ha inyectado bifosfonatos por vía muscular y por vía oral. Está con bifosfonatos y me preguntó si le podía hacer exodoncias. Le hemos pedido un examen, CTX en sangre. CTX en sangre. ¿Cuál es el examen de ese examen? Telepolímero carboxiterminal. Telepolímero carboxiterminal. Hasta hace unos 4 años atrás era un examen muy referencial, pero ahora no. Ahora solamente es para tener una idea nada más de cómo se encuentra el dosaje del bifosfonato en el torrente circulatorio. Antes se decía que menos de 150 ya no se lo podría atender, pero ahora solo es un punto referencial nada más. ¿Cuál es el riesgo de estos pacientes? Ya ustedes saben, ¿no? Una exodoncia. La osteonecrosis. Como ven, entonces es muy importante partir de un diagnóstico previo, antes de cualquier intervención quirúrgica, por más simple que sea. Por más simple que sea. La preparación del paciente es una preparación física, psíquica y a veces medicamentosa. Una preparación física, por ejemplo, una cavidad bucal con las piezas dentales llenas de tártaro, con las encías inflamadas, con una gingivitis. Primero hay que derivarlo aquí al periodoncista o los mismos, no es tan sencillo. Antes de eso vamos a integrar toda esa boca sana, porque si no por ahí puede entrar bacterias, más aún si el paciente está inmunosuprimido. Le prescribimos antiséptico bucal, clorexidina al 0,12%, ¿saben? Su clorexidina, su estratrato y su técnica de sanidad. Antes de las exodoncias, nos hacen visto unas encías rojizas, inflamadas, sangrantes, en pacientes con una deficiente higiene bucal. No vamos a hacer exodoncias, no vamos a tener una situación ideal para atender a ese paciente. Una preparación psíquica, como la paciente de anoche en el esfuerzo, de repente la vamos a hacer, ¿no? Ya sea con ansiolíticos, que no vamos a hablar de los ansiolíticos, y en segundo lugar hemos dicho que se tranquilice, ¿no? La preparación física, que respire profundo, que tome aire, que se relaje, con musicoterapia en el consultorio.
Tiene que sentarse adelante y uno se cierra más rápido. Algunas veces medicamos analgésicos. Pacientes que vienen, por ejemplo, con un proceso inflamatorio agudo y que son muy sensibles, muy ansiosos. Medicamos si es un proceso inflamatorio agudo, desde unos 2 o 3 días antes del procedimiento, un proceso inflamatorio agudo. Y ese mismo día le podemos inyectar un ketorolaco de 60 miligramos por vía intramuscular. Una media hora antes de la cirugía. Aquí va a estar el ketorolaco de 60. No, es un previo. ¿Cuáles son los objetivos? Elegir el tipo de anestesia adecuada. Me llamaba un colega antes de anoche. Que tiene una paciente, decía, con una elevación de volumen del piso de boca. Le pregunto por teléfono, ¿no? Sí, no tenía ninguna foto, le había visto a la paciente. Si es que era de color un poco azulado, como si fuera la pancita de una rana, o aumentado el piso de boca debajo de la lengua, pero en el piso de boca. Sí, me dices como un puntito, como si fuera un poco azulado. Las famosas ránulas, vamos a escuchar hablar de las ránulas. Entonces te dice, hay que hacerlo con anestesia general o con anestesia local. Solo se hace con anestesia local, no con anestesia general. No se elimina toda la ránula, solamente el polo superior. Hay una técnica que se llama de marsuperización. La marsuperización de la ránula. No es un procedimiento invasivo. No es un procedimiento invasivo, es un procedimiento rápido. Entonces solamente se necesitará anestesia local. En la pandemia, cuando andábamos todos con mascarilla fuera de la casa, nos llegó un niñito. ¿Sí les conté yo la que se pasaba el niñito de Ayacucho? ¿Les conté, no? Sí, un niñito de Ayacucho de 8 años de edad, con unos gemelitos que habían operado en Ayacucho y lamentablemente no tuvieron éxito y lo derivaron a Lima. Y lo operamos aquí en Lima, a Lima. Pero eso sí, de 8 niños, cooperará para hacer un curetaje de toda la mandíbula. Lo hicimos con anestesia general. Con anestesia general. Por eso, a veces hay que saber elegir el tipo de anestesia que vamos a utilizar. Tenemos que buscar las circunstancias adecuadas, idóneas para el procedimiento. ¿No? Y muchas veces, como hemos dicho, hay que hacer la premedicación y la preparación del paciente. Enfermedades cardiovasculares, hay un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial. ¿Cuáles son los rangos aproximados que debería tener un paciente de presión arterial? Depende de la edad. Pero aproximadamente, un rango aproximado. Un paciente adulto de 70 años de edad, de 60 años de edad. Entre 120 sobre 70 y 130. Es un rango aproximado, ¿no? De 120 sobre 80, 70 milímetros de mercurio. Es un rango aproximado. Si el paciente es hipertenso, le registramos la presión arterial. Si no está controlado, lo tenemos que llevar al cardiólogo con medicina interna para que lo compense. Tiene que estar medicado, tiene que estar controlado. Podemos usar en el paciente hipertenso controlado, en el hipertenso controlado, hasta 2 cartuchos de anestesia con vasoconstrictor. Con todos los cuidados para evitar inyección intravascular. Es muy importante evitar la inyección intravascular.
Si el paciente es muy ansioso, lo podemos sedar. Lo podemos sedar. 0,5 miligramos de alprazolam. Según el alprazolam de 0,5 miligramos. Una tableta una noche antes. Una tableta una noche antes. Y otra tableta al día siguiente, media hora antes del procedimiento. Media hora antes del procedimiento. A estos pacientes lo mejor es atenderlos lo más temprano en la mañana, al día siguiente. Es el momento que está más relajado el paciente. Está más relajado, más tranquilo. O menos carga de ansiedad. La angina de pecho. ¿Qué medicamentos toman los pacientes con angina de pecho? Vasodilatadores. La nitroglicerina. No nitroglicerina, sino nitroglicerina. El isorbide con velavial y con pilatina. Isorbide. Eso se lo colocan debajo de la lengua, sublingual, para que se les haga ahí en nuestra saliva. Son vasodilatadores. Si el paciente sufre de angina de pecho, tiene que traer su vasodilatador al consultorio el día que lo vamos a atender. Por si tenga por la ansiedad, una crisis de dolor a nivel del corazón, inmediatamente le damos su vasodilatador debajo de la lengua. Y nosotros en nuestro botiquín de emergencias también debemos tener en el consultorio, ¿no? Hay que tener para la presión alta, para la angina de pecho, el isorbide. Por ejemplo, el paciente hace una crisis de hipertensión arterial en el consultorio, le tenemos que dar un diurético. ¿Conocen un diurético? ¿Cómo lleva la farmacología? Díganme tú, a ver. Un diurético, ¿cómo lleva el fármaco? ¿Cómo podría ser la cosa? La hidroclorotiazida, ¿cómo se llama? Hidroclorotiazida. Un diurético más un antihipertensivo y lo derivamos a la clínica o al hospital inmediatamente. Hidroclorotiazida, ¿no se llama? Hidroclorotiazida. Y un antihipertensivo. Un losartán, por ejemplo. Y lo derivamos a la clínica inmediatamente. Es el caso de una crisis de hipertensión arterial en una fase centrada. Infarto agudo de miocardio. Los pacientes que sufren de infarto agudo de miocardio, acuérdense las iniciales de I, A, M. Así lo van a encontrar en la historia, con mayúsculas. I, A, M, que significa infarto agudo de miocardio. No debe recibir anestesia mental hasta después de 6 meses del evento, del infarto. Hasta después de 6 meses del infarto. Si es una urgencia, es muy importante que pueda hacerlo en un hospital o en una clínica, o si se vuelve a presentar el infarto. Si fuera muy urgente, lo contrario hay que posponer hasta después de 6 meses. Hasta después de 6 meses. ¿Qué medicación están tomando los pacientes? Están anticoagulados.
¿Qué va a falta por ahí? La aspirina. La aspirina, perfecto. Muy bien. Otro. El clopidogrel. Clopidogrel. Son antiagregantes plaquetarios. Para una exodoncia, los antiagregantes plaquetarios no se retiran. Siguen tomando nada más. Pero si está anticoagulado, por ejemplo con warfarina, si hay que pedir un examen. ¿Qué examen se pide para ver cómo está la anticoagulación? ¿Qué examen? Examen. El INR. El INR. Son iniciales en inglés. Iniciales en inglés. I latina, mayúsculas. NR. Índice normalice ratio. Pero ¿cómo se acuérdense de INR? No debe ser mayor a 2.5. No debe ser mayor a 2.5. Si es mayor a 2.5 no se le puede atender. Se lo deriva al cardiólogo o al hematólogo. Al cardiólogo. Se lo deriva al cardiólogo. Con warfarina o heparina. Con warfarina o heparina. Endocarditis bacteriana. Si el paciente ha sufrido de endocarditis bacteriana, ¿qué cuidado debemos tener? ¿Qué cuidado debemos tener? Antes de la Sí, sí, antes. Ah, Perfecto. ¿Cómo se llama? Perfecto. La profilaxis antibiótica. Está muy bien. Profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica. Por ejemplo, 2 gramos de amoxicilina. 2 gramos de amoxicilina. Media hora antes del procedimiento. Media hora antes del procedimiento. Tienen que ser 4 tabletas juntas de amoxicilina de 500 miligramos, o si no, también hay de 1 gramo en la farmacia ahora. Hay de 1 gramo. 2 tabletas de 1 gramo. ¿Se entiende, no? 2 tabletas de 1 gramo, o sea, 2 gramos juntas. Media hora antes del procedimiento. Usar antiséptico bucal. Usar antiséptico bucal. Ya saben que el antiséptico, ¿el Listerine es un antiséptico? No, no es un antiséptico. ¿El Coraldine es un antiséptico? El Coraldine. Sí. El Bupodrin, la clorexidina sí. Clorexidina al 0,12%, hay esa concentración. Clorexidina al 0,12%. Colutorio por 20 segundos. Por 20 segundos, colutorio bucal. Antes de empezar el procedimiento. Antes del procedimiento. Portadores de válvulas protésicas o de bypass coronario. De estos pacientes se requiere también la profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica. Y número 2 son pacientes anticoagulados. Miren, si el INR está elevado, se lo deriva el cardiólogo y ¿qué hacen ellos? Le retiran el anticoagulante desde un día o 2 días antes, pero le dan un antiagregante plaquetario mientras esté sin el anticoagulante. ¿Se entiende? Y al 2 o 3 días después, y 2 días después de la cirugía, otra vez vuelve con su anticoagulante y le retiran el antiagregante plaquetario. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Marcapaso artificial.
colocan en el corazón el marcapaso artificial a los pacientes? ¿A qué pacientes? ¿Ah? Para pacientes con arritmia cardíaca. Para pacientes con arritmia cardíaca. Aquí también se recomienda el anestésico sin vasoconstrictor. Sin vasoconstrictor. Y algunas veces, cuando aún no usan marcapaso y están con arritmia sin marcapaso, profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica en pacientes con arritmia que aún no ha sido tratada con un marcapaso. Enfermedades endocrinas, la diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, ¿qué nombre recibe? Insulino dependiente. Insulino dependiente, como su nombre lo dice, todos los días tienen que inyectarse. Todos los días tienen que inyectarse insulina. Una chiquita de 1 centímetro cúbico. También se llaman tequilas de insulina, por eso se llaman fácilmente se descompensan estos pacientes, se descompensan muy rápido. Hay varios autores que recomiendan deben ser atendidos siempre en un hospital con una clínica, por si se descompensan. Tipo 1. Felizmente es la proporción menor de la prevalencia de la diabetes. Lo que más hay es diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2. Es lo más prevalente. Es lo que más hay en la población. Diabetes tipo 2. ¿Cuántas son las P de la diabetes? Polidipsia, poliuria, polifágica. Polidipsia, polifágica y poliuria. Muy bien. Aquí en cirugía nosotros hacemos 5 veces. No 3, sino 5. En sus demás cursos enseñan 3. Aquí enseñamos 2 más. La yapa. ¿Cuál sería? Pérdida de peso, otra P. Pérdida de peso, 4. ¿Otra más? La de los odontólogos. Periodontopatías. Periodontopatías. Son las 5 P's que se enseñan en cirugía. Polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y periodontopatías. Estos pacientes hay que tratarlos como pacientes inmunosuprimidos. Si están ligeramente descompensados, son un poquito más arriba de sus valores normales, profilaxis antibiótica. Pero si los valores están dentro de lo normal, sí se lo puede poner sin profilaxis antibiótica. Antiséptico bucal, porque están inmunocomprometidos. Antiséptico bucal. ¿Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre? Menos de 100, ¿no? 110 sobre 70. ¿Qué? 110 sobre 70. ¿Qué? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. El examen que uno solicita es dosaje de glucosa en sangre. Así se solicita el examen. Dosaje de glucosa en sangre. Y si el paciente no sabe si es diabético o no, mejor pedirle hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada?
No debe ser mayor a cuánto. 6. Ya pongan ahí, pongan trabajo para casa. A ver. Pongan el trabajo para casa y le voy a preguntar la próxima clase y bien llegamos a todos. Para que participen. Hemoglobina glicosilada. Si el paciente ya se sabe que es diabético, se le solicita dosaje de glucosa en sangre del mismo día de la cirugía o máximo de un día antes, en ayunas. Si el paciente sabe ya, en ayunas. Del mismo día o de un día antes. Hipertiroidismo. Algo más que quería decirles para finalizar. No, cierra por favor. Señorita. Ya, pasa. Ya está bien, pase. Cierra la puerta, por favor, cierra la puerta. Algo más del paciente diabético. ¿Cuál es el principal riesgo de atender a un paciente diabético descompensado? ¿Perdón? El sangrado. ¿Será el sangrado? ¿La cicatrización? ¿La coagulación, o sea, el sangrado? El riesgo de sepsis. Una infección local puede terminar inmediatamente en una infección sistémica, porque está bajo de defensas, a través del torrente circulatorio. El riesgo principal es de sepsis. Se retrasa la cicatrización, por supuesto, porque hay cetrosidosis tisular. Se retrasa el proceso de cicatrización. Hay un poco más de actividad, ligeramente de sangrado, pero no es tan importante. Lo importante es el riesgo de sepsis. Yo tengo un colega que trabaja en un hospital que me cuenta hace 3 años más o menos, una paciente diabética vino con un diente que se le movía, un premolar superior, que se le movía. Dijo que era diabética. El colega le pidió su dosaje de glucosa para que me diese el examen, tal que se mueve el dientecito. Hágase su dosaje de glucosa. Y en el hospital le dijeron. La señora no se atendió. A la semana hacen una interconsulta a odontología, a UCI. Sube y era la paciente, le habían hecho la extracción. Estaba en UCI con septicemia por ese premolar superior. Ahí falta ahí. El hipertiroidismo primero. ¿Cómo se llama ese signo clínico del hipertiroideo? El exoftalmo, ¿no? El hipertiroidismo es la única contraindicación absoluta, para el uso de vasoconstrictor con la anestesia local. El hipertiroideo. No hay que usar vasoconstrictor en el hipertiroideo. ¿Cuál es el riesgo? La cascada hipertiroidea. Un incremento de la presión arterial. Son pacientes nerviosos, ¿no? El hipertiroideo. Nerviosos, ansiosos, ¿no? Delgaditos, y con el exoftalmo. En cambio, en el hiperparatiroidismo, si sube el paciente un poquito de peso. El paciente con hiperparatiroidismo sube un poquito de peso. El riesgo es que a veces puede haber una ligera hipotensión, pero no hay mayor riesgo. Puede haber una ligera hipotensión. Siempre hay que estar presente, listo con el tensiómetro en el consultorio. Tomarle antes del procedimiento y si se siente mal, revisarle la presión alta. Pacientes con asma. Si el paciente ha tenido una crisis asmática en los últimos 3 meses, mejor posponer la cita si es que se puede hacer
si es que se puede posponerla, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con un remanente radicular asintomático. Mejor es esperarse unos 30 o 60 días más. Por eso siempre hay que preguntar cuándo fue su última crisis. Y si es que hay que atenderlo, ¿cuál será el cuidado que hay que tener en cuenta con la anestesia dental? En el paciente asmático, ¿cuál será el? A ver, ¿quién nos dice? A ver. Todos se sientan de la mitad para atrás, miren, de la mitad para adelante, no hay nadie. La zona VIP está vacía. Esta es la zona VIP. Que no tenga vasoconstrictor. Excelente, muy bien. ¿Por qué razón? A ver. ¿Por qué razón? Al que me dice le invito un quequito, a ver. La hipersensibilidad, ¿pero por qué? ¿A qué? ¿No? Ahí, está muy bien, está muy bien. Puede haber una reacción de hipersensibilidad, ¿pero a qué? Al preservante del vasoconstrictor. Al preservante, ni siquiera es al vasoconstrictor, sino es al preservante del vasoconstrictor. Porque el vasoconstrictor se oxida rápido. Entonces la solución anestésica, uno de sus componentes es un preservante. El bisulfito de sodio. El bisulfito de sodio. Es el preservante del vasoconstrictor. Siempre el paciente asmático debe traer su broncodilatador al consultorio. Debe traer su broncodilatador, ¿no? En caso tenga una crisis, lo usamos. ¿Ya? Y algo más, esto ya es de la parte de experiencia clínica de nuestros profesores. Esto no está en los libros. Que traigan su corticoide. Entonces, siempre usan dos aerosoles, ¿no? La claro, por eso digo dos, el salbutamol, el broncodilatador y la beclametasona, que es el corticoide. Antes de empezar, antes de la asepsia, se le da 2 PUC de la beclametasona al paciente, 2 PUC antes de empezar, antes de anestesiarlo. Disminuye el riesgo de una crisis asmática en el consultorio. El sistema de clasificación ASA, ¿ya lo han visto ustedes a ASA? Seguramente no lo han visto. ASA 1, paciente sano. ASA 2, paciente con una enfermedad sistémica leve pero controlada. ASA 3, con una enfermedad sistémica grave que limita su actividad pero no discapacita al paciente. No discapacita. Vamos a ver una por una ahorita. ASA 4 con enfermedad sistémica discapacitante con un riesgo para su vida. Y el ASA 5 es el paciente que es terminal, con una enfermedad terminal. Un moribundo, está postrado en cama. Una enfermedad terminal. El ASA 1, paciente sano. ASA 1, paciente sano. La semana pasada, el sábado, fuimos a una clínica a hacer una biopsia de una lengua. 2 colegas fuimos a hacer la biopsia. En la historia clínica refería en la historia que vimos del paciente, que era un paciente sano. Le pregunto, ¿algún problema de salud? Miren el error que uno puede cometer, y yo cometí ese error. Miren, la semana pasada, miren. Salud. Miren, le pregunto, señor, veo la historia que decía paciente sano, aparente buen estado de salud general, ¿no? Y le repregunto todavía, señor, ¿algún problema de salud? No, pues un paciente sano. ¿Toma medicamentos para algo? Le repregunto. No tomo medicamentos para nada. Problema de hipertensión arterial, de diabetes, artrosis, nada. Perfecto, muy bien. Lo anestesiamos. Hicimos la biopsia.
cuando ya estábamos haciendo la receta para la medicación post-biopsia, ¿no? Analgésicos nada más, antiinflamatorios, me pongo a conversar un poquito con el señor. Le digo, una pregunta, le digo, ¿y cuándo se hizo su último control médico? ¿En qué mes? ¿No? Me dice, hace 20 años que no me controlo. Caí, miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Le hice como 4, ¿se dan cuenta? Como 4 o 5 repreguntas, ¿ah? Y no le pregunté cuándo fue su último control. Hace 20 años que no me controlo, me dijo. Entonces, para que vean, a pesar que a veces hay un poquito de experiencia, uno a veces puede caer. Hay que evitar ese riesgo. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de estructurar la historia clínica de nuestros pacientes. Está bien, el paciente no tiene ningún problema, pero de todas maneras, miren lo que puede ocurrir, ¿eh? ASA 2. Padecen enfermedad sistémica leve, ¿no? Pero están sanos, presentan una ansiedad extrema, son ansiosos, o aquellos mayores de 60 años o las pacientes embarazadas. La paciente embarazada se debe atender, si se requiere una exodoncia, por ejemplo, en el segundo trimestre del embarazo. En el segundo trimestre. Entre el cuarto y el sexto mes. Ni antes ni después. Solo se atenderá antes o después del segundo trimestre cuando sea una urgencia. A una celulitis, por ejemplo, de lo contrario no se le toca. ¿Se entiende, no? Y en los 2 últimos meses, a la paciente embarazada colocarlas del lado izquierdo, de costado en el sillón, de costadito, de costado. Porque si no el feto comprime por gravedad, por su peso, la vena cava inferior. Comprime el peso, si la ponemos de cúbito dorsal, comprime la vena cava inferior. Y puede provocar una hipotensión. La hipotensión supina se llama, hipotensión supina, por la posición supina. Pacientes con alergias a los medicamentos. Mucho cuidado, pacientes alérgicos, bastante paciente alérgico a los AINES y a los antibióticos, principalmente a la amoxicilina, a las penicilinas. Bastante paciente alérgico. Mucho cuidado, siempre hay que preguntar bien. Hipertensos, controlados, diabéticos tipo 2, ¿ven? Tipo 2. Epilépticos controlados o con asma controlada. Si están controlados o no han tenido crisis en los últimos 3 meses, están con su medicación, no hay ningún problema, se lo puede atender con todos los cuidados. ASA 3. Ahí está, miren, colocándose su insulina, ¿no? Pacientes con diabetes insulino dependiente bien controlado, o sea, tipo 1. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, insulino dependiente bien controlado, pero ya son ASA 3, miren, ya se incrementa el riesgo ya. Con enfermedad tiroidea sintomática, hipo e hipertiroidea, y estado superior a un infarto después de 6 meses sin complicaciones residuales. Recuerden lo que les dije, ¿no? Hay que atenderlo hasta después del 6º mes, ¿se acuerdan que les dije? ¿No? Pero siempre y cuando no tengan complicaciones residuales. Pacientes con accidente cerebrovascular por hipertensión arterial. Muchísimo cuidado. Pacientes con hipertensión arterial que haya provocado un accidente cerebrovascular. ¿Han escuchado hablar ustedes en la comunidad, ¿no? Cuando se dice, ¿qué le pasó a ese señor? Tuvo un derrame, dicen. ¿Han escuchado? Sí. ¿Pero está bien o está mal dicho que tuvo un derrame? Es un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipos pueden ser los accidentes cerebrovasculares? De 2 tipos. Hemorrágico y isquémico, trombótico isquémico. Hay que saber esa diferencia,
un ACV hemorrágico o un ACV isquémico para colocar en la historia, ¿no? Epilépticos no controlados. Pacientes con asma mal controlada, con angina de pecho y con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? Edema de miembros inferiores, edema, con Saracasa positivo. ¿Han hecho el examen Saracasa positivo? Donde vemos que está con edema la pierna, le hacemos presión con el dedo y retiramos y no regresa, no quita la huella del dedo, ¿no? Edema de párpados, y a veces edema de miembros superiores también. Se agita el paciente, dice que no, al subir al segundo piso de cualquier lugar tiene que descansar cada 3 o cada 4 peldaños, ¿no? Es clásico de la insuficiencia cardíaca congestiva. O va a comprar su pan en su casa en las mañanas y tiene que hacerlo en etapas, va descansando en el recorrido. ASA 5. Los pacientes ASA 4 suelen manifestar signos y síntomas de su problema o problemas médicos en reposo ya, ¿no? Padecen un problema médico que es más importante que el tratamiento dental planificado. El problema oncológico pasa a un segundo plano. Primero está la vida del paciente. Pacientes con angina, preinfarto después de menos de 6 meses de un infarto, ¿no? O de un accidente cerebrovascular, hipertensos, arritmias no controladas, epilepsias no controladas, o diabetes tipo 1 no controlada, y hipertensión arterial no controlada, ¿no? Todos son enfermedades no controladas. Pacientes que están con problemas de hipertensión arterial y no toman ningún medicamento. Sí, tuvimos una señora el año pasado que era hipertensa, que no tomaba ningún medicamento. Entonces le tomamos la presión arterial y no estaba muy elevada. Pero imagínense al momento que se siente en el sillón dental, al momento que lo anestesiamos, como no está controlada, su presión va a volar, hay riesgo. El medicamento hace que no suban los valores de la presión arterial, la controla, para eso está la regula. ASA 5, pacientes ASA 5, paciente hospitalizado con una enfermedad terminal ya. Tumores malignos, enfermedad cardíaca terminal, enfermedad pulmonar. La fibrosis pulmonar, por ejemplo, en sus etapas finales o avanzadas. La fibrosis pulmonar, justo un maestro nuestro falleció hace 2 semanas con fibrosis pulmonar. Maestro nuestro de cirugía de aquí de la facultad. Pero ya estaba en descanso de varios años, ¿no? El doctor Luis Ariano, mi maestro, el decano del Colegio Odontológico del Perú. Hizo fibrosis desde el año pasado, conversábamos con él, y falleció hace 2 semanas, con fibrosis pulmonar. Empezó a perder peso significativamente. Esos son los casos, ASA 5. Enfermedad renal hepática infecciosa en fase terminal. Una insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se están dializando. Paciente no terminal, un paciente con diálisis. No en fase terminal, paciente con diálisis. ¿Cuál será el mejor momento para atender al paciente con diálisis renal? ¿Antes de la diálisis, durante la diálisis o inmediatamente después de la diálisis? Los pacientes se dializan 2 veces por semana. 2 veces por semana. De por vida hasta que consigan un trasplante de riñón. Y cada diálisis demora 3 horas a 3 horas y media. Es un sufrimiento para el paciente y para su familia, ¿no? ¿Cuál sería el mejor momento para atender al paciente o al paciente? Inmediatamente después de la diálisis. Muy bien, inmediatamente después. Pero un ratito, ¿está bien? ¿Inmediatamente después? ¿O al día siguiente? ¿O al día siguiente? ¿Ves?
Es al día siguiente, es al día siguiente. Pero no es por lo que estaba cansado el paciente, es por algo más. ¿Saben por qué? Bueno, antes de la diálisis no, porque todo está lleno de toxinas en su torrente circulatorio. ¿No? Durante la diálisis va a ser incómodo, no se va a poder. ¿Por qué razón? No se va a poder. Después está sujeta a la máquina. Inmediatamente después no, porque se le da anticoagulante, heparina, sangraría, para evitar trombos al momento de la diálisis. Pero esa heparina se diluye en el torrente circulatorio y al día siguiente ya no tenemos heparina en el torrente circulatorio. Lo mejor es atenderles al día siguiente de la diálisis. Al día siguiente de la diálisis. ¿Se entendió? ¿Sí? Miren que le estoy explicando paso a paso. Paso a paso. Al día siguiente de la diálisis. Es el mejor momento para atender. Pacientes anticoagulados, como hemos visto, hay que hacer siempre interconsulta o pedir nosotros el INR y hacer la interconsulta al cardiólogo o al hematólogo. Ellos lo van a manejar. Ya les decía, en la actualidad lo que se recomienda es retirar el anticoagulante 2 o 3 días antes de la cirugía, ¿no? Pero darle un antiagregante plaquetario mientras esté sin el anticoagulante. Un antiagregante como la aspirina o como el clopidogrel. ¿Cuál es el riesgo si no se le da el antiagregante plaquetario? ¿Por qué se le da el antiagregante mientras estás sin el anticoagulante? Para evitar los trombos, ¿no? Lamentablemente muchos colegas médicos no entienden eso, los cardiólogos mismos. Hacemos tantas interconsultas nosotros y no le agregan, no le indican el antiagregante plaquetario, solamente le retiran el anticoagulante. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Y luego, o un diálogo con el especialista, ¿no? El cardiólogo. Y luego atenderlo ya, suturarlo bien. Y a los 2 días vuelve nuevamente el anticoagulante y le retiran el antiagregante plaquetario. ¿Preguntas? ¿Hay una pregunta? Sí, una pregunta, qué bueno. Un paciente que tiene marcapaso. Sí. Sí, ASA 2. Paciente con marcapaso, pregunta su compañera. Es ASA 2. Está controlado, no hay ningún problema. Paciente con marcapaso. Sí. Un paciente con cáncer que está en remisión se le pregunta qué tratamiento recibió. Quimioterapia, radioterapia, en qué zona del organismo fue la quimio, la radioterapia. Entonces a nivel cérvico facial, en el cráneo, en la cabeza, en el cuello, cérvico facial, si en los últimos 6 meses, 7 meses ha tenido radioterapia, mejor posponer la cirugía. ¿Cuál es el riesgo de un paciente con radioterapia? ¿De una exodoncia? Otra vez, para la radioterapia. Para la quimioterapia sí están unos suprimidos. Para la quimioterapia, pero mi pregunta es para la radioterapia. ¿Cuál es el riesgo? La cicatrización es más lenta, ¿no? Pero a nivel de la cavidad bucal, del sistema estomatognático, en una exodoncia, la necrosis del hueso, se llama osteoradionecrosis, anótenlo. Muy buena la pregunta. La osteoradionecrosis. Osteoradionecrosis. Osteo de hueso, radio por la radioterapia, necrosis del hueso, en acción de la radioterapia. Ese es el principal riesgo de la radioterapia en el séptico paciente, si ha sido recibido mientras está actualmente con radioterapia. Y cuando reciben quimioterapia son inmunosuprimidos, ¿no? Porque afectan los elementos formes de la sangre. Sí, doctora. Pero sí fue tratado por TBC. ¿Perdón? Sí fue tratado por TBC. Ya, si fue, perfecto, sí. Si fue tratado por TBC, si ya terminó el esquema de tratamiento, ¿no? Todos los meses ha sido de forma regular, por meses, ya ha terminado el tratamiento, ya no hay problema. Si ya culminó el tratamiento, no hay problema. Ahí solamente hay que tener cuidado con nosotros mismos y el personal del consultorio.
¿no? Son pacientes bajos de defensas, los pacientes con TBC. Son bajos de defensas. Y hay que tener en cuenta algo más. ¿Qué tipo de TBC tuvo? Sí. Si fuera un de MDR grave, la cosa cambia, ¿no? Son pacientes inmunosuprimidos para empezar por el paciente. Son bajos de defensas. Hay que dar profilaxis antibiótica, antiséptico bucal, en todas las condiciones de bioseguridad necesarias, tanto para el paciente como para el personal que va a participar del procedimiento. ¿Ya? Son pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento para la MDR demora un año. Un año. Y muchas veces incluso, a pesar de que está con medicación un año, recidiva con problemas a nivel del pulmón. Tiene que hacer con intervenciones quirúrgicas, retirar el óvulo afectado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Hace qué tiempo terminó el tratamiento o si estaba actualmente en tratamiento? ¿Qué tipo de TBC tiene el paciente? ¿Está bien? Perfecto. Otra pregunta. Si es hipertenso controlado también, Sí. con diabetes controlado, también puede ser asma. Sí, claro. Si está controlado es ASA2. Hipertenso y diabético tipo 2, ASA2. Doctor, y si además de eso tiene asma, al paciente igual se le quita el vasoconstrictor. Sí, por supuesto que sí. Si el paciente es asmático y ha tenido una crisis reciente y hay que atenderlo sin vasoconstrictor. Sin vasoconstrictor. Si es que ha tenido una crisis reciente en los últimos 3 meses. Si es hipertenso, es diabético y tiene asma, mejor de todas maneras ya recitarle el vasoconstrictor. Claro, claro. Es que esos pacientes son los que llegan al consultorio. Esos son los pacientes que llegan. Listo, jóvenes.